Os lo anunciaba hace un segundo. Esta primera mesa hemos pensado que sería de enorme utilidad explicar un poco cómo funciona actualmente la red de evaluación de tecnologías sanitarias. Vamos a dejar que se siente todo el mundo. Muy bien. Y tenemos para explicarnos efectivamente esta estructura institucional y su funcionamiento, yo creo que los mejores ponentes posibles, las mejores ponentes posibles, porque somos todas mujeres en este caso, ¿verdad? Las voy a presentar un poco por darnos un poco de amplitud en la mesa. Como habéis visto en el programa, somos 4, entonces nos hemos dividido un poco. Y vamos a empezar, y os presento con Paloma Casado. Paloma es la subdirectora de calidad en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Y tenemos el privilegio de que es la capitana de la Secretaría de la red de agencias, ¿no? Es donde reside la Secretaría por parte del Ministerio. Por supuesto, hay muchísima más gente implicada, pero bueno, por eso digo capitana, ¿no? Vale. Y luego contamos también con Isabel Prieto, ¿vale? Isabel hace la misma función que Paloma, en cierta manera, ¿no? Es la secretaria de la Comisión de Prestaciones del Interterritorial, donde se toman las decisiones sobre cartera de servicios. Contaremos también con Paula Cantero y con Teresa Molina. Os las presentaré cuando suban al estrado y hacemos un poco más oficial y ponéis la cara junta, ¿vale? Yo creo que empezamos sin más preámbulos. Paloma. Gracias, Sandra. Buenos días a todos. Muchas gracias por organizar esto. Ya lo hemos repetido hasta la saciedad. Sí, yo creo que ya nos damos por agradecidos. Pero bueno, es una gran oportunidad estar todos juntos y además ver esta sala llena la verdad es que es una satisfacción porque eso demuestra interés no solamente de los que conformamos la red, que ya tenemos ese interés y esa motivación, sino de otras personas que se interesan por cómo, quiénes y de qué manera funcionamos en red y contribuimos a la toma de decisiones en nuestro país. A mí me ha tocado enmarcar lo que es una estructura en red dentro de nuestro país con su organización particular, ¿no? Posteriormente daré paso a Isabel sin interrupción porque es un relato el que vamos a contar desde la organización territorial hasta cómo organizamos nuestro día a día en la Comisión de Prestaciones y cómo se prioriza en nuestro país la evaluación de tecnologías, cómo se introducen en cartera, etc. Bueno, es obligado enmarcar cómo está organizada la asistencia sanitaria en nuestro país. Todos sabéis que es un sistema descentralizado en el que la provisión de servicios sanitarios la tienen las comunidades autónomas, pero la labor del Ministerio está, entre otras, está definida en una ley importantísima que nació en el año 2003, es la Ley 16, que es la Ley de Calidad y Cohesión. Porque en este sistema descentralizado en el que las competencias de asistencia sanitaria recaen en las regiones, el Ministerio tiene una labor importantísima y esencial en coordinar y cooperar para asegurar la calidad y la cohesión del sistema y, por supuesto, el principio constitucional de equidad, ¿no? de igualdad, de igualdad de derechos de todos los ciudadanos a recibir el mismo tipo de prestaciones, el mismo nivel de calidad. Bien, pues esa ley respecto a la calidad, que enuncia que todas las actuaciones sanitarias tienen que estar presididas por la calidad, el camino hacia la excelencia, etcétera, y enuncia una serie de elementos de la calidad, entre los que están las guías de práctica clínica, etcétera. Lo que dice es que hay que asegurar, además de la calidad, la incorporación de todas las innovaciones, pero esa incorporación tiene que estar basada en criterios de efectividad y de seguridad, para garantizar la sostenibilidad de nuestro Sistema Nacional de Salud. Por una parte eso. También establece esa ley que una serie de ámbitos de colaboración, ¿no? Que no solamente es la calidad, sino que también es las prestaciones farmacéuticas, es la cartera de servicios, los sistemas de información sanitaria, los profesionales y la investigación. En todo esto tenemos que trabajar de forma coordinada. Y existe en nuestro país un órgano máximo de cohesión, que es el Consejo Interterritorial.
un poco por enmarcar el Consejo Interterritorial. Cuando hablamos del Consejo, nos imaginamos a los consejeros en una reunión presididos por el ministro, pero esto no es realmente así. Esto es así en su máximo nivel de decisión. De ese Consejo Interterritorial dependen un montón de comisiones, grupos de trabajo y comités que lo que realizan es ese trabajo de colaboración, de coordinación y de decisión entre todas las comunidades autónomas que finalmente se eleva al Consejo Interterritorial. ¿Y esto qué relación tiene con la introducción de tecnologías en la cartera común de servicios? Porque también quiero destacar que en nuestro país, en nuestro Sistema Nacional de Salud, hay una cartera común de servicios y de prestaciones que ha de garantizarse a todos los ciudadanos en todo el ámbito territorial. Esto es importante porque esa cartera está, digamos, gobernada en sus decisiones por la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación, que es una comisión que depende del interterritorial, en la que contribuyen las comunidades autónomas, pero también distintas áreas del Ministerio y distintos entes que llevan, además de investigación, evaluación de tecnologías y el aseguramiento de algunos funcionarios que, como saben, tienen un sistema de aseguramiento distinto con las mutualidades. Bien, pues en ese órgano de decisión es donde se decide lo que entra en cartera común de servicios, para mostrar esa decisión al interterritorial y definir exactamente a qué prestación tiene derecho cada ciudadano en todo el territorio nacional, asegurando así la equidad en el acceso a las prestaciones. ¿Cómo hacemos que la innovación llegue a esa comisión de prestaciones? Primero tiene que haber una detección de necesidades por parte que provienen de los propios profesionales. Esa comisión de prestaciones analiza esas necesidades. Esas necesidades son trasladadas a las agencias que evalúan esas tecnologías y esas tecnologías, una vez evaluadas, se vuelcan a la comisión de prestaciones que decide, en última instancia, cuáles entran y no en cartera de servicios. Esto lo detallará más adelante Isabel Prieto, pero básicamente esta estructura es con la que funcionamos en nuestro país. Pero se ha dicho a lo largo de toda la mañana que las agencias de evaluación de tecnologías llevan 10 años cooperando y funcionando en red, si bien realmente la red española como tal se crea en el año 2012, a raíz de este Real Decreto, el famoso RDL 16 del 2012, en el que se establecen una serie de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema. Ley de Calidad y Cohesión establece un marco de cooperación, un marco de calidad, un marco de eficiencia y de seguridad, entre otras cosas, pero todo eso hay que conjugarlo con la sostenibilidad del sistema. Y ahí es donde entran, además de otras muchas estructuras, la red española de agencias. No se puede introducir en cartera común de servicios, establece este Real Decreto, ninguna técnica, tecnología o procedimiento que no haya sido sometida a una evaluación previa, que asegure, además, esa efectividad y la seguridad y el carácter de coste-efectividad, como se ha enunciado antes. Entenderemos todos que esto, porque lo diga un Real Decreto, no se hace de la noche a la mañana. Desde hace 10 años llevamos trabajando en red, el Real Decreto hace este mandato, pero a partir de ahí hemos iniciado otro camino mucho más intenso de colaboración y de cooperación y de desarrollo de distintos elementos metodológicos que nos permitan caminar hacia esa sostenibilidad del sistema, ¿no? Y la excelencia, por supuesto. Así pues, a raíz de este Real Decreto, ya el Pleno del Consejo Interterritorial, el 29 de febrero del año 12, declara creada la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones, aunque ya había unos años previos de ensayo en cooperación entre estas agencias en lo que muchos conoceréis que se llamaba AUNETS. Pero bien, es en el año 2012. Y el Real Decreto 200 del 12 establece la estructura orgánica del Ministerio, atribuye que esa secretaría, es decir, las labores de coordinación de la red de agencias, están depositadas las competencias dentro de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, que ostenta actualmente Elena Andradas, y dentro de esa dirección en la Subdirección de Calidad y Cohesión. Bien, estos son los que actualmente conforman la red que es una red en sí misma, formada por un montón de agencias, pero detrás de la cual hay un montón de personas que tenéis aquí en una foto de uno de los últimos plenos que tuvimos, pero además hay muchas más detrás. Es decir, es una gran red de conocimiento
y una gran red que aporta valor añadido, que es lo que quiere nuestro Sistema Nacional de Salud. Esta red se gobierna con unos principios que están establecidos en un Real Decreto que también se estableció en el año 2012. Bien, la misión de la red, para enmarcaros, ya daré paso enseguida a Isabel, pero lo importante es que todos tenemos la misma misión, que es generar información válida, aportar valor para la toma de decisiones en el Sistema Nacional de Salud, mediante funcionamiento en red, evitando duplicidades y consiguiendo sinergias entre los distintos trabajos, de una forma transparente, para hacer aún más transparente esa toma de decisiones que contribuya a esa calidad y todas sus dimensiones, la eficiencia, la efectividad, la seguridad, etc. Es importante destacar los valores de la red. Los valores de la red son la coherencia en sus actuaciones, la solidez y rigor en todos los métodos que utilizamos, la independencia de todo tipo de influencia que pueda existir, la independencia en las decisiones y en los informes finales de la red, la transparencia en los procedimientos y, por supuesto, la colaboración y cooperación entre todos los que conforman la red, con el objetivo general de asesorar en la toma de decisiones, tanto para la incorporación como para la desinversión o bien el uso apropiado de las tecnologías. Todos sabemos que esto es cambiante. En la vida de una tecnología hay muchos momentos y dentro de ese mismo uso pueden aparecer otras tecnologías que hacen que la que en un momento dijimos que era apropiada proceda desinvertir, ¿no? Proceda por obsolescencia o porque existe otra tecnología cuya efectividad la ha superado, ¿no? Pues bien, todo esto es lo que se analiza en la red española, con una serie de objetivos específicos que fundamentalmente van a actualizar y mejorar la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, pero también asegurar la rápida transferencia de conocimiento y la transferencia de la evidencia científica a la realidad asistencial de nuestro Sistema Nacional de Salud, asegurando, como he dicho, un marco metodológico común, compartiendo recursos, compartiendo herramientas. Y además para ello tenemos que contar con el mejor equipo. Ya contamos con un equipo fantástico, pero en la mejora continua desarrollamos acciones de capacitación de los propios profesionales que conforman la red de agencias y de personas externas que tengan interés en utilizar sus productos o interés en la evaluación de tecnologías. Todo esto para generar esa cultura que necesitamos, que contribuye a la calidad y a la mejora continua, que es la evaluación de todos y cada una de las actuaciones sanitarias que realizamos en nuestro país. Bien, una serie de funciones que enuncio rápidamente, que para conseguir estos objetivos debemos colaborar en la identificación y priorización de las tecnologías, con quien tiene que identificarlo, que son los responsables de los servicios sanitarios, colaborar con la Dirección General de Cartera Básica en todos los aspectos relacionados con esa introducción de tecnologías a través de la Comisión de Prestaciones en el Sistema Nacional de Salud, favorecer además que esto llegue al usuario final. No nos olvidemos que quien pone en cartera común de servicios es esa comisión de prestaciones, en última instancia el Consejo Interterritorial, pero el usuario final de los informes de las agencias, de las guías y de los productos basados en la evidencia son los servicios sanitarios, pero es fundamentalmente el profesional sanitario que se enfrenta a una actividad asistencial en el día a día de sus procedimientos, ¿no? Y, por supuesto, el paciente, que es quien tiene que guiar todas nuestras actuaciones para que hagamos una efectiva asistencia centrada en el paciente, ¿no? Por supuesto, la participación a nivel internacional, como ha anunciado en la introducción la directora general, es esencial, porque si bien esta cooperación en red en nuestro propio país hace que seamos más eficientes y generemos más sinergias, más efectivos incluso, la cooperación internacional es un mandato de una directiva de asistencia sanitaria transfronteriza en su artículo 15. Y además, esto ya lleva, la directiva nació hace 3 años, pero ya lleva existiendo una cooperación internacional en red, lo mismo que en nuestro país, de una forma, digamos, menos formalizada a través de una normativa. Por lo tanto, ¿cómo se conforman todas estas funciones que tiene la red
de evaluación de tecnologías, a través de un plan de trabajo que anualmente se aprueba por el Consejo Interterritorial. Para conformar ese plan de trabajo, el órgano de gobierno de la red, que es el pleno del Consejo de la Red, en el que están los directores de las distintas agencias, aprueba un plan de trabajo. Pero ese plan de trabajo viene finalmente al Pleno después de un trabajo previo de la Comisión de Prestaciones, que explicará más adelante Isabel, pero viene de unas necesidades detectadas por los propios profesionales del sistema. Bien, estas líneas de trabajo incluyen no solamente evaluación de tecnologías, sino guías de práctica clínica, otros productos basados en la evidencia, desarrollos metodológicos comunes para asegurar esa cohesión de la red y, por supuesto, actividades internacionales. Para que finalmente sean productos útiles, todo un gran elenco de productos útiles, tanto para los profesionales como para los decisores a nivel sanitario, como para los pacientes. He querido poner aquí una diapositiva de toda la producción científica desde el nacimiento de la red, si bien antes del año 2012 ya hay una producción, un bagaje de trabajo importante, pero, como veréis, hemos ido modificando según las necesidades de nuestro cliente fundamental, que es la Comisión de Prestaciones, pero bueno, es finalmente el profesional. Hemos ido pasando de los informes de evaluación de tecnologías, que son los que están colocados en color azul, que han ido disminuyendo, y hemos ido aumentando más desarrollos metodológicos, como era de esperar, ¿no? para garantizar esa cohesión de la red, y hemos ido aumentando una serie de productos que son muy novedosos, que son los ensayos de monitorización. Y esto va en línea con la actividad internacional. Muchas de las tecnologías que no tienen suficiente evidencia y que, por lo tanto, no podrían ser introducidas de ninguna manera, es necesario generar esa evidencia. De esa manera se reguló hace 2 años el cómo íbamos a hacer esos estudios de monitorización de nuevas tecnologías que no tenían suficiente evidencia, realizando una especie de pilotajes en áreas, en centros de experiencia, para generar la evidencia que nos permita tomar la decisión adecuada e introducir esa tecnología o no en la cartera común de servicios. Estos estudios de monitorización hemos querido protagonizarlos aquí porque es un desarrollo metodológico novedosísimo en nuestro país, pero novedosísimo también a nivel internacional. Y actualmente hay 4 estudios de monitorización en marcha, que es los que tienen ahí en pantalla, ¿no? Son dispositivos fundamentalmente orientados a la cirugía, pero esto es un inicio. Esto es un inicio de lo que puede llegar a ser los estudios de monitorización. La línea de desarrollos metodológicos, que está absolutamente alineada con lo que se está trabajando en Europa para garantizar la adaptabilidad de todos los trabajos que realizan las distintas agencias evaluadoras de tecnologías, y para garantizar esa posible contextualización de estos productos necesitamos tener una base común de trabajo, y es lo que estamos desarrollando en la red para elaborar informes, para estandarizar el proceso de priorización, que más adelante en la mesa se va a explicar, para cómo tenemos articulada el proceso propio de mejora continua de cada una de las agencias, con una serie de áreas de trabajo, de criterios y de estándares de calidad para asegurar ese ciclo de mejora continua, cómo vamos a detectar tecnologías nuevas y emergentes, y cómo vamos a incorporar a los pacientes en toda la vida de la evaluación de tecnologías, desde que una tecnología es emergente hasta que a lo mejor toca desinvertirla por obsoleta o por ineficiente. Esta es la página de la red en la que estamos también trabajando. Como conclusión final, antes de darle paso a Isabel, creo que esta página es muy interesante para cualquier profesional. Requiere un desarrollo posterior, estamos en el camino, yo creo que esto es lo importante. El camino se inició hace 10 años, se institucionalizó, déjenme decir esta palabra, en el año 12, y a partir de ahora el crecimiento ha sido exponencial, crecimiento en experiencia, crecimiento en excelencia y crecimiento en cooperación, que eso es los grandes tesoros de nuestra red, que, como les he dicho antes, está conformada por personas. Aquí está el pleno, pero detrás de estas personas hay muchísimas personas que tienen interés en la mejora continua y en que la calidad y la eficiencia y, sobre todo, la sostenibilidad de nuestro sistema sea una realidad día a día.
Antes de dar paso a Isabel, quería hacer una pequeña reflexión. Paloma, te has excedido Moderadora, de tiempo. perdón. Porque todo esto, como todo, es un camino en el que vamos mejorando. Pero digamos que, como decía Edison, los que dicen que es imposible no deberían molestar a los que lo estamos haciendo, que son muchos de los que estáis aquí y muchos de los que estamos aquí en el Ministerio. Isabel, cuando quieras. Gracias. Bueno, buenos días y gracias por poder exponer en representación de la Subdirección General de Cartera de Servicios nuestra labor en el tema de actualización de la cartera común, que es nuestro ámbito de trabajo, y el papel que tiene en ello la red de agencias. Nosotros, como digo, estamos encargados de la definición y actualización de la cartera común, que es aquella que tienen que dar todas las comunidades autónomas y las mutualidades de funcionarios, que desde que se aprobó el Real Decreto Ley 16/2012 se divide en una cartera básica, en la que están la atención primaria, la especializada, la atención de urgencias, una cartera suplementaria donde está la prestación farmacéutica, la de dietéticos, la de ortoprotésica y el transporte sanitario no urgente, y una cartera de servicios accesorios que todavía no se ha desarrollado. Y contempla la posibilidad de que las comunidades autónomas, en su propio ámbito, si tienen suficiencia financiera, puedan dar una cartera complementaria. Hoy en día, como la cartera común es tan amplia, las carteras complementarias de las comunidades autónomas son en general muy pequeñas. Pero la cartera se definió en el año 2006 mediante un Real Decreto y, por consiguiente, es necesario ir actualizándola. Y es en eso en lo que estamos trabajando en nuestra subdirección. ¿Y qué se entiende por actualización? Lo dice una orden que se publicó en el 2007, donde se establecía el procedimiento, que dice que es tanto incluir aquellas nuevas tecnologías que hayan demostrado que son seguras, eficaces y eficientes, excluir aquellas que se vayan quedando obsoletas o resulten ineficientes, o modificar las condiciones de uso o las indicaciones, o bien concretar en qué casos se deberían utilizar unas técnicas. Y para todo eso tiene un papel fundamental la evaluación previa. Es un requisito imprescindible. ¿Y qué entendemos por evaluación previa? Pues nosotros utilizamos diferentes herramientas. Utilizamos el consenso de expertos, es decir, que cuando hay un grupo de expertos que están todos de acuerdo en que algo debe estar incluido en cartera, seguimos su criterio, pero cuando surgen dudas utilizamos a la Red Española de Agencias de Evaluación con diferentes mecanismos. Uno de ellos, el fundamental, el que más utilizamos, son los informes de evaluación, y luego utilizamos otras dos herramientas, el uso tutelado y los estudios de monitorización, que son complementarias para los informes de evaluación. Porque nosotros tenemos que actualizar la cartera porque hay que adaptarse a los avances tecnológicos. Por tanto, la actualización que llevamos a cabo es continua. Estamos siempre publicando nuevas órdenes que actualizan la cartera. Además, cuanto más detallada sea la cartera, hay ámbitos en los que es bastante genérica, hay otros en los que es muy detallada, como por ejemplo la prestación con productos dietéticos, en las que tenemos definidas todas las patologías que se financian y qué productos concretos, incluso con marcas comerciales y con sus importes en cada caso, se financian. En este caso hay que actualizarla con mucho más frecuencia. Es raro el año que no se publica alguna norma que actualice la cartera de dietéticos. Y ya porque estamos aquí aprovecho porque en esta concreción tan exhaustiva de la cartera de productos dietéticos tuvo un papel muy importante el actual consejero de Aragón, que fue nuestro asesor durante años en el tema de prestaciones con productos dietéticos. Y, lógicamente, la actualización tiene que estar basada en la evidencia. Ahí es donde tiene un papel en la red de agencias, y luego también tiene un papel muy importante la comisión que ha mencionado Paloma, la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación, que es donde llegan todas las solicitudes de actualización que llegan al Ministerio, a las comunidades autónomas, las que surgen por iniciativas de terceros. Hay veces que surgen porque son empresas, asociaciones de pacientes, etcétera. Como ha comentado Paloma, la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación depende del Consejo Interterritorial. Y luego, a su vez, tiene una serie de comités para prestaciones más concretas, como la de dietéticos, la ortoprotésica, y hay muchos grupos de trabajo. Uno de los que se creó recientemente fue un grupo de trabajo para validar la herramienta PRITEC de priorización de tecnologías, de la que os hablarán más adelante. Y esta Comisión de Prestaciones tiene diferentes funciones. Una de ellas es realizar todas las propuestas relativas a la actualización de cartera. Es decir, que al final quien toma la decisión, que luego se plasma en una norma, sobre si algo se incluye o se excluye de la cartera, es esta Comisión de Prestaciones.
También determina y prioriza los informes que se van a hacer cada año en relación con cartera de servicios y propone cuándo hay que hacer un uso tutelado o cuándo hay que hacer un estudio de monitorización. El esquema sería, de alguna manera, así. Llega una solicitud de actualización, la Comisión de Prestaciones la ve y generalmente crea grupos de expertos para que la analicen. Si existen dudas es cuando se acude a la Red Española de Agencias para que lleve a cabo la evaluación. Y esa evaluación fundamentará las propuestas para que la Comisión de Prestaciones pueda tomar una decisión que luego eleve al Consejo Interterritorial, que es quien finalmente decide si se incluye, se excluye o se modifican las condiciones de uso de una técnica en la cartera de servicios. Y eso tiene que dar lugar a una orden de actualización de la cartera. Como os comentaba, normalmente actuamos con grupos de expertos donde están las comunidades autónomas que designan expertos, las sociedades científicas implicadas. Normalmente solemos incluir a alguien de la red de agencias que participe en estos grupos y las unidades del Ministerio implicadas, es decir, cuando hay un trasplante viene la ONT, cuando es un producto sanitario la Agencia del Medicamento y Productos Sanitarios, etcétera. Y como os comentaba, normalmente cuando hay un consenso de expertos y no hay dudas, se toma la decisión directamente, pero cuando sí que surgen dudas, se actúa mediante los informes de evaluación y los otros mecanismos que fundamentan las decisiones. Cuando hacen un informe de evaluación en la red de agencias, si en sus conclusiones dicen que hay suficiente evidencia para demostrar o para indicar que la técnica es segura, eficaz y eficiente, directamente se toma la decisión por parte de la Comisión de Prestaciones de incluir en cartera. Si dice que la evidencia lo que indica es que no es ni segura, ni eficaz o no es eficiente, se toma una decisión de no inclusión si es una cosa nueva o exclusión si es una cosa que ya estaba incluida en cartera. Y luego hay otros casos en los que hay dudas sobre la seguridad, eficacia o eficiencia. Si no está incluido en cartera, entonces se hace previamente lo que se conoce como un uso tutelado, que ahora daré 2 pinceladas, y si ya se trata de una cosa que está incluida en cartera o se decide que hay que incluirla porque no hay otras alternativas y entonces supondría un perjuicio importante para los usuarios, pero hay alguna pequeña duda sobre su uso en la práctica clínica habitual, se utiliza el mecanismo de los estudios de monitorización. Por consiguiente, el uso tutelado y los estudios de monitorización son muy similares en cuanto a que los dos tienen una agencia que se encarga de su coordinación, que elabora un protocolo, se seleccionan unos centros, se recoge y se analiza la información y se elabora un informe final. Pero la diferencia fundamental es que el uso tutelado es para técnicas antes de su inclusión en cartera y, por tanto, no se financian como el resto de la cartera, sino que se financian a través de un dinero adicional que hay, que es el Fondo de Cohesión. Este uso tutelado se reguló en el año 2010 y se ha hecho, por el momento, el uso tutelado de los tratamientos quirúrgicos de la lipoatrofia facial que permitieron tomar una decisión sobre su inclusión o no en cartera. Y, sin embargo, los estudios de monitorización, que se regularon en julio del 2015, son estudios observacionales que se hacen tras la introducción en cartera. Es decir, que hay cosas que se han introducido en cartera, pero que se desea conocer algo más sobre su efectividad en la práctica clínica habitual, o si son cosas que se prevé que tienen un alto impacto organizativo y que sería bueno introducirlas de una manera ordenada, o se desconoce su comportamiento en grupos de población específicos, etc. Y también está coordinado por una agencia de la red de agencias de evaluación. De este tema no voy a extenderme más porque lo van a contar luego en la otra mesa. Lo único decir que al final del estudio de monitorización hay un informe técnico en el cual habrá unas conclusiones sobre la seguridad, eficacia y eficiencia de la técnica y unas recomendaciones sobre sus condiciones de uso. Y entonces la Comisión de Prestaciones, con este informe final del estudio de monitorización, podrá tomar una decisión sobre la inclusión en cartera, sobre si hay que modificar la forma en que está introducida o sobre si hay que excluirla. Por tanto, nosotros, para la Comisión de Prestaciones, hay 2 vías de llegarle la necesidad de hacer informes. Por una parte, anualmente se hace una solicitud a las comunidades autónomas de que nos digan qué temas tienen interés en que sean evaluados. Y esos temas son los que luego se priorizan con la herramienta PRITEC, que luego os comentaremos, o bien nos van llegando solicitudes de actualización por las diferentes vías que os hemos comentado. Y todas estas solicitudes también se analizan en la Comisión de Prestaciones y algunas de ellas requieren informes. Por tanto, junto con los que antes se habían priorizado, se elevan al plan anual de trabajo de la red de agencias. Además, se unen los estudios de monitorización y con todo esto hay una serie de resultados que permiten fundamentar las tomas de decisiones. Para 2017 ya se ha empezado a trabajar con las comunidades autónomas en que propusieran temas.
para analizar en la red de agencias el año 2017. Nos han propuesto una serie de temas, algunos se han eliminado porque o bien no eran exactamente de cartera de servicios o bien porque ya se estaban, dos comunidades habían propuesto el mismo tema y se han refundido. Entonces, al final han quedado 44 temas que son los que se han remitido recientemente a la Comisión de Prestaciones para que hagan una priorización con la herramienta PRITEC que luego os comentarán. Entonces, al final habrá unos 30-35 informes priorizados que, unido a los 4 estudios de monitorización y a los informes a demanda que vayan surgiendo como motivo de estas solicitudes, configurarán la parte del trabajo de la red de agencias que tiene que ver con cartera de servicios. Desde nuestra perspectiva, como cartera de servicios, la existencia de la red ha supuesto un paso adelante importante, porque antes de la creación de la red, normalmente nosotros pedíamos informes de evaluación, sobre todo a la Agencia del Carlos III, pero también a veces pedíamos a las diferentes agencias de las comunidades autónomas que a su vez recibían encargos de su propia comunidad. Esto hacía que a veces existieran duplicidades, que hubiera una cierta falta de coordinación y desde la creación de la red, tanto la informal como que era antes de que surgiera la norma, como desde que ya está formalmente establecida, el camino es que las comunidades autónomas y el Ministerio lo llevan todo a través de la Comisión de Prestaciones, que es la que se hace cargo de encargarlo a la red y la red lo distribuye entre las diferentes agencias. ¿Esto qué hace? Que satisface mucho mejor las necesidades de evaluación del Sistema Nacional de Salud, se evitan duplicidades y hay una mayor coordinación entre las agencias y, por lo tanto, una mayor eficiencia en la evaluación. Para nosotros ha supuesto un paso importante y queremos seguir avanzando en esta línea porque todo lo que tenga que ver con el trabajo en red supone para nosotros una mejora clara en la evaluación y en los resultados para tomar decisiones en cartera de servicios. Y creo que nada más, que con esto... Muchas gracias, Isabel. Yo creo que tenemos oportunidad por si tenéis alguna duda o algún comentario que queráis hacer desde la sala. Lamentablemente, creo que hay otras 2 salas en las que también hay gente que está asistiendo al evento en streaming. Lo único que puedo sugerir es que si tienen una pregunta urgente se acerquen a la sala y se les puede dar el micrófono. Aparte de esto, por favor, si alguno queréis comentar algo. A mí se me ocurre preguntaros una cosa a las 2, ¿no? Que es un poco, yo creo que una de las cosas más interesantes y además en la reflexión que hasta cierto punto es local, aquí ahí sentados, efectivamente estamos todas las agencias sentadas y muchos técnicos de cada una de las agencias, pero además hay sentados muchos profesionales del Departamento de Sanidad de Aragón, del Sistema Sanitario aragonés. Me gustaría que comentarais un poco cómo pensáis que esta nueva estructura, que no es tan nueva, ¿vale? Esta estructura que cada vez vamos perfeccionando, vamos depurando, puede servir a las inquietudes que surgen dentro de los propios sistemas y de los propios departamentos. ¿Cómo es esa interacción? ¿Qué pensáis que aporta? Bueno, yo es que creo que nuestra labor, o sea, la misión fundamental es aportar productos que sean de valor añadido para el sistema, ¿no? Entonces, y en términos de recoger las inquietudes del sistema. Claro, efectivamente. O sea, si finalmente estos productos no son de valor para quien lo tiene que utilizar, que son los profesionales o los servicios de salud y muchas veces los pacientes, no sirve para nada. Por lo tanto, como he dicho antes, es un camino de la mejora. Hemos ido articulando una forma de detectar necesidades que fundamentalmente es a través de las comunidades autónomas, pero ese camino de detección de necesidades tiene que ir mejorando, de manera que provengan estas necesidades de los propios profesionales que día a día se enfrentan a un problema que está solucionado con una nueva tecnología que conocen que existe, ¿no? Y entonces, probablemente eso va a mejorar mucho la transferencia y ese valor añadido, ¿no?, de los informes de las agencias, el mejorar la detección de necesidades y mejorar la detección de necesidades en el camino que hemos emprendido con los pacientes, por supuesto. Yo creo que también falta un paso adicional de infiltrar más la cultura de la evaluación dentro de los profesionales. Es decir, que ya nadie se plantee, pues bueno, he decidido que voy a comprar este nuevo implante que aunque no está en la cartera, pero yo por mi cuenta lo pruebo y lo uso en mi hospital antes de que nadie haya hecho una evaluación. Yo creo que eso tiene que ir calando más entre los profesionales. La normativa lo dice, pero bueno,
también dice que no hay que robar y matar la normativa. Pero bueno, decir que lo que hay que hacer es que eso se llegue de alguna manera a ir calando en la organización, que la evaluación sea una herramienta que los clínicos vean de utilidad y que realmente dé respuesta a sus necesidades. Yo creo que también en lo que decía Paloma, ahora estoy de acuerdo, hay que ir mejorando los mecanismos de detección. Yo creo que en el momento en que también tengamos más articulado todo el procedimiento de detección de tecnologías emergentes, habremos dado un paso fundamental para ponernos un poquito por delante de lo que vaya surgiendo, que yo creo que en eso, ahí nos falta todavía dar un paso importante. Y yo creo que también, bueno, va en contra del sistema el que haya tantos cambios siempre en las comunidades autónomas, que cuando algún dirigente de una comunidad porque ya se ha imbuido... es muy estable. No, pero digo cara a los profesionales, el que cuando alguien ya se ha imbuido un poco en el espíritu de la evaluación, lo cambian y el siguiente tiene que volverse a empezar. Entonces, que yo creo que eso sí que es importante en cara a la organización en general. Y yo creo que en el Ministerio, bueno, los jefes también van cambiando, pero no sé si por fortuna o por desgracia, los que estamos por debajo llevamos ya muchos años e intentamos seguir el mismo camino y podemos ir avanzando en los temas. Muchísimas gracias. Bueno, pues damos paso a la segunda. Perdón, Pedro. ¿Tienes tiempo o no tienes? Sí, todavía sí. ¿Cuál te quieres presentar, Pedro? Pedro Serrano, del Servicio Canario de Salud. Gracias. No debería pasar desapercibido que el mecanismo con el que se ha dotado la Red Española de Agencias para identificar y priorizar temas para la evaluación y que después se transforma en el programa de trabajo de la red, al menos tiene más de 2 entradas, pero al menos tiene 2. Unas necesidades de evaluación que el Ministerio identifica y otras que proceden desde las comunidades autónomas. Y esto está claramente en relación con el modelo de gestión de la sanidad pública en este país, es decir, las necesidades que se sienten en el ente coordinador y en las comunidades autónomas. Esto no ocurre en otros países que tienen estructuras de evaluación de tecnologías más centralizadas y esas estructuras responden fundamentalmente a las necesidades que siente la autoridad sanitaria. Esto tiene o puede tener implicaciones sobre el impacto de los trabajos que se le encarga a la red. De haberte escuchado, Isabel, nos queda bastante claro que el impacto que tienen los informes que realiza la red para satisfacer las necesidades de decisiones en el Ministerio es clarísimo. Entran o no entran en la cartera. Pero aquellos otros informes que se solicitan a través de las necesidades de las comunidades autónomas, ¿qué sensación tenemos sobre lo que ocurre con esos informes? ¿Qué impacto tienen? Que Pedro, siempre haces unas preguntas muy difíciles. Que son las más interesantes. Es lo más interesante, claro que sí, saber el impacto que tienen nuestros informes. Yo creo que el impacto depende de que esas necesidades sean bien detectadas y bien priorizadas, porque el impacto lo tienen en las comunidades autónomas, que son las que conforman la Comisión de Prestaciones. El Ministerio no tiene competencias en asistencia sanitaria, que es que la asistencia sanitaria es la que utiliza las tecnologías, ¿no? Tiene competencias en la coordinación. En la medida en que nosotros seamos capaces de coordinar esas comunidades autónomas para detectar de forma efectiva sus necesidades, haremos que esto tenga un impacto también efectivo y real, ¿no? Pero yo creo que ese es el camino que hemos iniciado y que tanto a nivel del Ministerio, en las distintas direcciones, como a nivel de las agencias, como en las comunidades autónomas, tiene que permear, ¿no? Nosotros estamos muy concienciados, nosotros los que estamos aquí, pero llegar allí depende mucho de que la detección de necesidades sea real. Y otra cosa que ha dicho Isabel, de que estemos alerta de las tecnologías emergentes. Entonces, solamente podemos estar alerta de las tecnologías emergentes si enganchamos a los profesionales, que son los que tienen al comercial ofreciéndole esa radiofrecuencia o ese nuevo dispositivo, por poner un ejemplo. Para llegar a los profesionales necesitamos a las comunidades autónomas, o sea, es que es lo mismo. Es esa colaboración no puede ser de otra manera en nuestro país. Es cierto que otros países tienen más centralizado, Francia, por ejemplo, pero nosotros, por eso he puesto la foto al principio, es que eso es lo más importante de todo, es nuestra foto. Y a esa realidad tenemos que responder. ¿Alguien más tiene...? Por favor. Quería también un poco en la línea de aquí del compañero, quería saber
quería saber cómo es el procedimiento por el cual se extrae esa información de las comunidades autónomas. ¿Es el Ministerio el que pregunta anualmente o con qué procedimiento? ¿O son las comunidades alguna comisión de los servicios de salud los que periódicamente, una vez detectadas las necesidades, preguntan al Ministerio? O sea, un poco más con detalle cómo es A ver, ese sistema. nosotros tenemos el sistema organizado, como yo decía, tiene dos vías de entrada a la información. Una de ellas es la solicitud anual que se hace a todas las comunidades autónomas y a las mutualidades de funcionarios de que nos indiquen qué necesidades de evaluación han detectado en su ámbito. Es decir, que nosotros ya en julio, como la última reunión de la Comisión de Prestaciones fue en julio, les avisamos que después del verano íbamos a solicitarles los informes de evaluación que quisieran que se hicieran a lo largo del año 2017. Les pedimos en octubre que nos hicieran, o a finales de septiembre, no recuerdo muy bien, tenían de plazo hasta el 7 de noviembre para mandar sus propuestas y nos han llegado esas propuestas y esas las hemos ido analizando. Es verdad que, en línea con lo que hace un momento comentaba Paloma, yo creo que en todo el proceso de evaluación vamos dando pasos sucesivos y yo creo que estamos aprendiendo a la vez que andamos y a la vez que andamos tenemos que ir mejorando. Y yo creo que hay que ir mejorando en los diferentes puntos, en el aspecto de la detección, pero también hay que mejorar en el aspecto metodológico, que por eso también hay una línea amplia de desarrollos metodológicos para que todas las agencias trabajen de modo similar y de forma que den respuesta a las necesidades que se les solicitan. Y luego, por otro lado, yo creo que también tenemos que mejorar en tiempos de respuesta, tenemos que mejorar en el sistema de detección, tenemos que mejorar en muchas áreas, pero que yo creo que si no vamos andando no podemos ir mejorando. Entonces, de momento estamos diciendo, bueno, que las comunidades autónomas, cada uno en su ámbito, con el procedimiento que quiera, porque además aquí, en fin de cuentas, como dice Paloma, las comunidades autónomas tienen competencias y ellos verán cuál es el mejor mecanismo. Hay comunidades que lo hacen a través de los clínicos, hay comunidades que lo hacen a través de las solicitudes que le llegan a los servicios centrales de allí, pero la forma en que lo haga cada comunidad de momento no está establecida y cada una lo hace como considera oportuno y a nosotros nos llegan una serie de peticiones. Y esas peticiones son las que, como normalmente son muchas y las agencias no tienen capacidad de hacer tantos informes en un año, hay que priorizar de forma que lo que se evalúe sea de interés general para el Sistema Nacional de Salud. Porque hay veces que alguna comunidad propone un tema que es muy local en cuanto a su enfoque. Entonces, a lo mejor eso a las demás comunidades no les supone un interés. Pero aquellos temas que son… De hecho, este año, por ejemplo, pongo un ejemplo. El marcapasos sin cable nos ha llegado por dos vías, por dos comunidades autónomas diferentes. Eso demuestra que seguramente es un tema en el que varias comunidades tienen problemas, dudas, saber si no está en cartera, si tiene ventajas sobre los actuales o no. Entonces, nosotros hemos refundido las peticiones en una sola solicitud y la hemos mandado a priorizar. Probablemente sea de los que salga priorizado, probablemente, pero no lo sabemos, porque dependerá de cómo las comunidades vean esa necesidad en su ámbito. Y nosotros tenemos que buscar eso, dar respuesta al conjunto del sistema, no a una comunidad en concreto, que de paso se beneficia también de esas respuestas, pero en el fondo lo que nosotros pretendemos es dar respuestas al conjunto del Sistema Nacional de Salud. Bueno, si os parece, seguimos con la mesa y probablemente al final igual podemos retomar esta discusión con unos cuantos elementos más. Teresa, Paula, si queréis uniros a mí aquí, aprovecho. Se os ha anunciado ya 3 o 4 veces, o más quizá a lo largo de la mañana, que tenemos una herramienta de priorización. Entonces, PRITEC, se ha mencionado además su nombre varias veces. Bueno, pues Paula nos va a presentar el trabajo que se ha desarrollado. Es un trabajo colaborativo, pero liderado por la Agencia Gallega de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. En principio estaba previsto que viniera a presentar este trabajo Rosendo Bugarín, el director de Avalia, de la agencia gallega. Desafortunadamente pues, han sufrido una pérdida familiar, así que desde aquí le mandamos a Rosendo y a su familia un beso fuerte. Pero Paula va a hacer perfectamente las veces para enseñarnos un poco qué mecanismo se ha diseñado para decidir dentro de la Comisión de Prestaciones, qué cosas son prioritarias evaluar. No qué cosas son prioritarias incluir, sino qué cosas son prioritarias evaluar. Estamos priorizando necesidad de productos basados en evidencia para apoyar la decisión. Gracias. Bueno, hola a todos. Como bien explicó Sandra,
Esta sesión la iba a presentar Rosendo y bueno, no ha sido posible. Y aunque bueno, yo no participé directamente en este proyecto, sino que lo lideró más bien otra compañera, me ha tocado a mí, así que voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Os pido perdón ya de antemano, por si acaso, porque es un proceso un poquito complejo. Como antes comentaba Paloma, en el contexto y el marco legal, también disponemos del Real Decreto, el 1030 del 2006, conocido pues, por todos, que es el que se establece la cartera de servicios comunes y el procedimiento de incorporación. Y como comentaba Paloma, todas las solicitudes las puede presentar pues vía Ministerio, administraciones sanitarias de las comunidades autónomas o incluso terceros. Y como comentaba Isabel, es la Comisión de Prestaciones la que determina la relevancia de cada propuesta y si es necesario o procede o no evaluarlas, proceso que hacemos las agencias, pero también es la responsable o la encargada de priorizarlas. Hasta ahora lo que utilizaba eran los criterios que estaban recogidos en esta orden del 2007, que básicamente son estos 7, en el que se incluía la gravedad y frecuencia del proceso al que va dirigido, sin olvidarse de las enfermedades raras, la existencia o no de alternativas terapéuticas o de que éstas fuesen poco eficaces, el grado de incertidumbre, de seguridad, eficacia y eficiencia y los beneficios para el paciente, para la práctica profesional o para el sistema sanitario. Entonces, desarrollar un proceso sistemático en el que se definan las etapas y los requisitos para identificar y priorizar las tecnologías a evaluar es fundamental. Y además responde a la necesidad de mejorar la objetividad, la transparencia y la aceptabilidad del proceso. Pero esta priorización no es nada sencilla, de hecho no existe ningún procedimiento estándar o normalizado a nivel nacional o internacional. Se utilizan modelos desde cualitativos, como los utilizados en Holanda o Suecia, a cuantitativos, como en Estados Unidos, Canadá, etc. Entonces, lo que aquí en nuestro contexto se ha optado es por adaptar la herramienta PRITEC de la que ya disponíamos. Para los que no la conocen, PRITEC es una herramienta que fue desarrollada por la Agencia Gallega en el 2008, que se utilizaba para priorizar las tecnologías susceptibles de observación post-introducción o tecnologías potencialmente obsoletas. Esta es una herramienta en formato web de libre acceso y ejecución automática, que nos permite comparar de forma simultánea hasta 50 tecnologías mediante la aplicación de una serie de criterios. El propio aplicativo nos da un informe en el que nos da la comparativa global o por los dominios de las diferentes tecnologías pues, que nos interese comparar. Y esto es un poco lo que se ha planteado hacer a nivel de la red pues, para la cartera de servicios. Entonces, el objetivo que se planteó fue el desarrollar una herramienta para que ayudase a la Comisión a seleccionar y priorizar de forma objetiva y sistemática las tecnologías susceptibles para evaluar de cara a su inclusión en cartera. Entonces, se desarrolló o se puso en marcha un proyecto colaborativo dentro de toda la red en el que participaron pues, los responsables de todas las unidades de las agencias de evaluación, representantes del Ministerio y otros muchos agentes. Y los objetivos más concretos de este proyecto fue, en primer lugar, elaborar una revisión sistemática de la literatura pues, para conocer qué criterios o procesos se utilizaban a nivel internacional pues, para identificar o priorizar pues, las tecnologías de cara a incorporar en sus propios sistemas sanitarios. En segundo lugar, desarrollar una herramienta basada en la adaptación del PRITEC para ayudarnos a clasificar y ordenar las tecnologías de cara a clasificar y ordenar las tecnologías en base a unos criterios aceptados y ponderados por un gran número de agentes implicados, gestores, clínicos, pacientes. O sea, aquí hubo un grupo muy importante. Y, en tercer lugar, desarrollar el procedimiento operativo estandarizado, en el que se describa en detalle tanto los pasos, los agentes implicados y los requisitos de información necesarios para después poder aplicar la herramienta. Entonces, para llevar a cabo este trabajo se elaboraron 3 grupos de trabajo.
un grupo técnico, principalmente formado por el personal de Avaliate, que se encargó un poco de la coordinación del procedimiento y, más en concreto, de definir las bases del procedimiento, realizar el análisis de la literatura y hacer una propuesta preliminar de criterios y dominios. Después se elaboraron 2 grupos de trabajo. El primero estaba formado o integrado por los directores y representantes de las agencias de evaluación y representantes de la Dirección General de Cartera. Estos actuaron como consultores y revisores del proyecto y de forma más concreta concretaron los criterios y dominios y el procedimiento de priorización. Un segundo grupo de trabajo estaba formado por los representantes de la Administración Sanitaria de las comunidades autónomas que forman la comisión que integran la Comisión de Prestaciones, y estos fueron los encargados de revisar y validar la propuesta definitiva y, en coordinación con el grupo técnico, designar un grupo de panelistas. Y este grupo de panelistas era un equipo multidisciplinar formado por clínicos, por gestores, por pacientes, que lo que hicieron fue… su función era ponderar, asignar pesos a cada dominio. Y luego, para llevar a cabo el proceso, pues establecieron 2 fases. En primer lugar, la revisión de la literatura, ¿no?, como os comentaba antes, y en segundo lugar, desarrollar la herramienta. En un primer lugar, identificar y seleccionar los criterios y dominios, en la que participó fundamentalmente el primer grupo de trabajo, recuerden, directores de agencias y ministerio, y en segundo lugar, validar esos criterios, en los que participó más directamente el segundo grupo de trabajo, y finalmente la ponderación del grupo de panelistas. Del resultado de la revisión sistemática se identificaron 59 criterios que se organizaron en 8 dominios que se consideraron críticos. Esta propuesta, este primer borrador, se circuló al primer grupo de trabajo, pues, para que, bueno, pues, aportaran comentarios, valoraciones y demás. Y después se hizo una propuesta un poco más definitiva, en la que se incluyeron 6 dominios con 19 criterios. Por ejemplo, se consideró que el criterio de beneficios, que el dominio tipo de beneficios, lo que se debería de primar a la hora de priorizarlo era el beneficio clínico global y no tanto el preventivo o el terapéutico. También hubo bastante discusión sobre la relevancia o pertinencia del criterio de incertidumbre. Y bueno, pues se fusionó con otros criterios. Lo que primaba era evitar solapamientos y duplicidades. Entonces, pues bueno, pues unos se reajustaron o se fusionaron con otros. Entonces, esta propuesta se discutió y se llegó a un acuerdo que se envió al segundo grupo de trabajo. En este segundo grupo de trabajo lo que se buscaba era su validación, y en un primer momento, bueno, se esperaba que fuera un procedimiento algo más ágil y sencillo, pero en una primera reunión no se alcanzó un consenso de forma presencial. Entonces, lo que se optó fue por aplicar un método más formal de consenso, un RAN-UCLA modificado. En este proceso, lo que tenían que hacer era puntuar cada criterio en función de lo que consideraban, de lo adecuado o no que sería ese criterio para valorar esa tecnología. Y en función de las puntuaciones se clasificaban en apropiado, no apropiado o dudoso. Y en base a estas puntuaciones y a esta discusión se reajustó otra vez la propuesta. Esta propuesta se decidió hacer un pequeño pilotaje para ver cómo estos criterios se ajustaban a la práctica real. Y para este pilotaje lo que se hizo fue seleccionar 6 solicitudes de actualización de cartera que fueron priorizadas el año anterior. Entonces, cada evaluador puntuó en base a los formularios de solicitud presentados, puntuó esas solicitudes en base a estos criterios, donde se valoraba además no solo la aplicabilidad y adecuación de los criterios, sino también del propio formulario, para ver si se ajustaba e iba acorde con los criterios, para ver si la información recogida en ellos era adecuada, pertinente o no. Entonces, los resultados del piloto fueron estos. Estos son las seis solicitudes que se seleccionaron para el pilotaje. Y bueno, aunque de forma global se ve que la concordancia de las tecnologías fue bastante buena,
al analizar de forma individual cada criterio, se ve como algunos seguían dando algún problema. Por ejemplo, no se ve, el grado de la incertidumbre sobre los resultados, pues la concordancia seguía siendo bastante mala. Y, por ejemplo, otros, como los costes, pues la concordancia era bastante mediocre. En este caso, por ejemplo, fue pues porque en el formulario de solicitud pues, no se recogía de alguna manera una información adecuada para poder puntuarlo bien. Entonces, en base a todos estos resultados, no solo se reajustó nuevamente la propuesta, sino que también de forma paralela, aunque no era un objetivo de este proyecto, se readaptaron los formularios, como creo que este año a la hora de rellenarlos os habréis dado cuenta. Entonces, esta fue la propuesta definitiva, en la que finalmente quedaron 5 dominios con 17 criterios. Esta propuesta, algo más definitiva, se remitió nuevamente al grupo de trabajo 1 para que lo validasen. Y una vez recibido el ok, pues se envió al grupo de panelistas para que lo ponderasen. Este grupo de panelistas estaba formado por 14 gestores, 12 clínicos y 12 pacientes. Y lo que llama la atención es que, a pesar del distinto perfil de todo este grupo, asignaron pesos muy similares, dándole mayor importancia a la enfermedad o condición clínica o los resultados comparados y menos relevancia a la difusión o a la repercusión en la implementación. Entonces, como conclusiones, podemos decir que estamos de acuerdo en que la priorización es un aspecto clave para prácticamente todas las organizaciones. PRITEC es una herramienta que nos ayuda a dar un enfoque sistemático para resumir la información relevante y estructurar el proceso de toma de decisiones. El valor que nos añade esta herramienta respecto a otros métodos es la sencillez, el hecho de que incorpora múltiples criterios que han sido seleccionados por agentes claves de la Administración y ponderados en base a los valores y preferencias de distintos colectivos. Y aunque todavía está pendiente de validar, porque está para el año que viene, está pendiente de que se pueda aplicar en otros escenarios y que sea de gran utilidad en otros ámbitos. Muchas gracias, Paula. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta o algún comentario. Yo creo que Paula nos ha hecho una justificación muy exhaustiva de que la metodología detrás de la herramienta es muy sólida. Entonces, creo que sobre esto tenemos... creo que es interesante poner sobre la mesa que efectivamente se ha hecho todo este esfuerzo metodológico, pero básicamente es para ver ahora qué resultado nos rinde en la práctica. Se ha hecho la primera aproximación, se ha validado. Isabel, que ahora no la veo, nos lo comentaba antes y estamos todos muy expectantes. Se han hecho muchas modificaciones. Cuando hablábamos de los formularios, Paula, corregidme, Isabel, de lo que estamos hablando es de qué se le envía a las comunidades autónomas, ¿no? O en realidad a cualquiera que quiera presentar una petición, digamos, qué tipo de estructura tiene que tener esa petición para que sea priorizable. Fijaros, es un cambio bastante grande con respecto a la situación previa, no porque no hubiera un formulario, que siempre lo ha habido, sino porque ahora lo que se ha tratado es de aumentar la relevancia de la justificación de por qué usted cree que esta tecnología merece consideración. Y luego tiene la enorme virtud de que automatiza, con toda esta lógica de valores detrás, ¿verdad?, pero automatiza la decisión. Es posible poner un montón de tecnologías a la vez y ver efectivamente por dónde tendríamos que empezar, ¿no? Entonces, estamos, la verdad, todos muy... Sí, lo que sí nos ayuda sobre todo es a ordenar todas las peticiones, las solicitudes y después, teniendo en cuenta la visión y perspectivas e intereses de muchos agentes, aunque luego la decisión final se tome, teniendo en cuenta otras cosas, pero principalmente es para ordenar y ayudar a priorizar.
Y hay una cosa que nos atañe también de cara adentro. Fijaros que todo el rato hacemos esta lógica de Sistema Nacional de Salud, bueno, y luego la prestación de asistencia sanitaria concreta y las decisiones concretas dentro del sistema sanitario, que es, claro, también nos hemos de educar nosotros, ahora me pongo el sombrero aragonés y Comisión de Cartera de Servicios aragonesa, nos hemos de educar nosotros también a argumentar nuestras necesidades, de manera que efectivamente tengan impacto, sean relevantes, ¿no? y seamos capaces de utilizar este trabajo nacional, este músculo, este dispositivo nacional para efectivamente tomar decisiones que nos apremian, que nos importan. César, igual querías hablar. Sí, yo quería hacer una pregunta con respecto al método que habéis utilizado, que me ha parecido muy interesante. Enhorabuena por la presentación. Está diseñado para identificar las prioridades de inclusión, ¿verdad? Pero supongo que también estará diseñado para funcionar priorizando solicitudes de desinclusión o de reevaluación de utilización de ciertas tecnologías. Es decir, ¿cómo lo habéis hecho para que pueda evaluar tanto lo que queremos introducir como lo que queremos evaluar para que se quite o para que se utilice de una manera distinta? Sí, el PRITEC cuando se diseñó originalmente era pues, para estas dos vertientes, o sea, las obsoletas, es decir, y desinvertirlas, exacto, o la posintroducción. La adaptación que se hace ahora es para priorizar las tecnologías a incluir, a evaluar y para incluir en cartera, pero sí que se va a adaptar pues, para tener en cuenta todo este tipo de procesos. Eso está pendiente. Entonces serán 3 procesos de priorización distintos y tendréis, digamos, los que han quedado priorizados en cada una de las categorías, ¿no? A incluir, a retirar y a cambiar de... No es una priorización de los 3 tipos, o... No te lo puedo concretar exactamente porque no estoy yo tan implicada, pero sé que en la herramienta original son como 2 apartados completamente distintos. O sea, tienes por un lado los criterios de desinversión y por otro lado los criterios de observación posintroducción. Supongo que se adaptará a algo similar. Pero no te lo Solo por añadir una cosilla más. Claro, la naturaleza de las peticiones hace que efectivamente se agrupen, ¿no? Hay peticiones que explícitamente son de desinvertir por obsolescencia, por lo que fuere. También es verdad que las peticiones para incluir han de aportar información sobre qué es lo que se supone que tienen que sustituir. Esta costumbre que no tenemos, ¿vale? Y que, bueno, pues en sistemas sanitarios somos especialistas en añadir y no en pensar si vamos a hacer esto, es que ya no hace falta hacer esto otro, ¿no? Y eso también implica desinversión. Quiere decir que muchas de las decisiones que se pueden derivar de estos análisis no necesariamente es que la petición es desinvertimos en esto, es invertamos en esto, ¿vale? Pero eso como consecuencia quiere decir, no siempre, pero puede querer decir, bueno, pues entonces esto ya no. Y eso ya es la Comisión de Cartera de Servicios la que entra en esa lógica. Pedro. No, ayer en la sesión de la tarde planteábamos el papel... Déjame aclarar, Pedro, que es que ayer tuvimos una intensísima sesión de trabajo interno solo con los técnicos de la red, porque si no parece que no hemos invitado a la gente a algo que debería haber asistido. No, estábamos un análisis más interno, sí, en donde señalábamos el papel protagonista que el Ministerio tenía que desarrollar de forma proactiva para ir impregnando al Sistema Nacional de Salud de las inquietudes que la red trata de transformar en tareas y en informes, ¿no? Y hoy hemos visto que se ha creado un grupo de trabajo específico en el seno del Ministerio para trabajar el PRITEC. A mí me parece que este es uno de esas acciones relevantes para el sistema sanitario, ¿no? Familiarizar, entrenar a la gente. Yo estoy curioso. ¿Qué nos puedes contar, Isabel, sobre cómo ha funcionado ese grupo de trabajo? ¿Qué ha pasado ahí? Ya tiene. A ver, ese grupo de trabajo se creó, es el grupo de trabajo que ya he mencionado, para validar la herramienta. Entonces, dentro de la Comisión de Prestaciones, las comunidades que quisieron participar designaron unos técnicos dentro de la comunidad que intervinieron en este proceso y han hecho esa parte que haya comentado de validar la herramienta. Incluso les dimos las fichas de solicitud de los 6 temas que ella ha comentado
para que vieran, eran temas muy variados, uno era un cribado, otro era uno de una inclusión, otro era uno de una exclusión, otro era uno de una modificación organizativa. O sea, había diferentes perspectivas para ver si las fichas de solicitud de los informes valían y la herramienta era válida para hacer este proceso de priorización. La conclusión fue que los modelos de solicitud se quedaban un poco cortos, en algunos criterios no daban información suficiente para que se pudieran priorizar puntuar esos aspectos. Entonces, se ha modificado. Este año ha habido una nueva ficha que todavía la tenemos en plan piloto, digamos, una ficha de solicitud que, hilando con lo que antes preguntaban por allí, las comunidades autónomas, cuando hacen una solicitud, no simplemente dicen que me evalúen no sé qué, no, tienen que aportar una ficha de solicitud en la cual dan una serie de información, la gravedad de patología, la prevalencia, las alternativas existentes, cuál es el objetivo que quieren concretamente del informe, porque hay veces que lo que quieren es analizar la eficacia, otras veces es a lo mejor el coste-efectividad, puede ser diferentes, el uso diferente a otra alternativa, etcétera. Todo esto se recoge en las fichas de solicitud. Hay una parte que pensamos, porque lo hemos visto ahora ya cuando nos han llegado las fichas de este año, que es la que es más costosa de disponer para las comunidades autónomas, que es todo lo que tiene que ver con costes, no tanto los costes directos, sino como los costes indirectos. Porque, claro, todos los que son costes no sanitarios, asociados, etcétera, yo por lo que he visto en las fichas, están bastante poco cumplimentados. Y va a ser muy complicado utilizar esos criterios para poder priorizar las tecnologías. Pero sí que hay otros que todo el mundo los cumplimenta y que es muy, o sea, la gravedad de la patología, indudablemente, nosotros siempre pensamos que es más prioritario evaluar cosas para patologías graves o para patologías o muy prevalentes o enfermedades raras, que también es otro aspecto que tenemos en cuenta, porque si no siempre, si solamente nos basamos en la prevalencia, los raros siempre se quedan, bueno, se quedan fuera. Entonces, ese ha sido otro criterio que hemos tenido en cuenta. Entonces, este año estamos utilizando por primera vez PRITEC a modo experimental, a ver si funciona. Y con eso ya veremos si hay que quitar algún dominio o no, si hay que replantearse en algún aspecto la herramienta y si hay que modificar el modelo de solicitud de informes por parte de las comunidades. Ese trabajo funcionó muy bien, era un grupo pequeño. Nuestra idea, que todavía es una idea y no, a lo mejor no la debería ni decir todavía aquí, es que a lo mejor este grupo se convirtiera más en un grupo de personas de todas las comunidades autónomas en el que se preocupara de los temas de evaluación de tecnologías, porque yo creo que los temas de evaluación de tecnologías son fundamentales para todas las comunidades. El hecho de tener evidencia que respalde las decisiones, tanto las que toman a nivel local como las que tomamos a nivel general, son fundamentales. Y yo creo que ahí deberíamos ir avanzando. Eso que decía yo antes de poco a poco iremos avanzando, pues yo creo que tenemos que ir avanzando. Yo creo que tenemos un aliado estupendo en Paloma Casado y su subdirección, que como a la vez lleva el tema del Consejo Interterritorial y la red de agencias, pues podemos ir aunando esfuerzos. Y yo creo que, y luego, claro, tenemos una relación personal excelente con las personas que llevan la Secretaría de la Red y yo creo que esas cosas también influyen en que las cosas sean más fluidas y podamos ir avanzando en esos temas. Teresa, ¿tú querías...? Sí, mi pregunta va un poco en la línea de Pedro y va dirigida para Isabel y para vosotros que habéis tenido oportunidad, estáis trabajando ya con esto. En los primeros años de la creación de la red, cuando se identificaban las tecnologías, comprobamos cómo las propuestas llegaban prácticamente de las comunidades autónomas que teníamos una red de agencias. Mi pregunta es, que somos 7. Efectivamente, gracias. El hecho de que exista este año el grupo de trabajo que ya durante todo el 2016 ha estado trabajando en esta herramienta, ¿ha cambiado la respuesta? A ver, no la ha cambiado sustancialmente por una razón, porque no estaban todas las comunidades autónomas. Era un grupo de algunas comunidades las que demostraron interés. Generalmente las que demuestran más interés en los temas de evaluación suelen ser las que tienen agencia de evaluación. Las que hacen más propuestas de temas a evaluar suelen ser las que tienen agencia de evaluación. Este año ha habido 2 comunidades que han propuesto temas que no son de la red de agencias. O sea que el año pasado solamente hubo una, este año ha habido 2. Bueno, poquito a poco, o sea que hasta que consigamos que... Entonces, por eso decía yo que una idea que tenemos en la cabeza es, cara al futuro, este grupo que no se dedique solo, como se creó es profeso para la validación de la herramienta PRITEC, sino que fuera más un grupo de evaluación de tecnologías que tenga que ver con ese tema dentro del Consejo Interterritorial y que sea un grupo que dependa de la Comisión de Prestaciones, pero que las personas que estén allí sean a lo mejor más cercanas a la gestión y a la toma de decisiones sobre prestaciones. Porque muchas veces, como el nombre de la comisión es Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación,
el representante de la comunidad autónoma a lo mejor es el director general de temas que tengan que ver con presupuestos, porque le interesan más a esa comunidad los temas relativos a la financiación. Y hay otras comunidades que la persona es de la comunidad autónoma, otras es del servicio de salud. O sea, es muy variopinto el perfil de las personas que representan a la comunidad autónoma. A lo mejor un grupo de trabajo con personas de un perfil más similar y que tengan más que ver con la toma de decisiones en la comunidad podría ser útil para luego trasladar lo que ese grupo trabaje al pleno de la comisión. Bueno, yo solo añadir que parte de estas reflexiones internas que nos traemos, incluido parte de la discusión que tuvimos ayer mismo, es que efectivamente es preocupación de todos los que trabajamos en la red de agencias garantizar que, además de dar servicio a nuestras comunidades autónomas y mejorarlo y apoyarlas en la elección de las necesidades y la identificación de las necesidades de evaluaciones, tratar de ver cómo conseguimos que este apoyo también suceda en aquellas comunidades autónomas que no tienen agencias propias. Entonces, es muy buena noticia esto que nos anuncias, gracias Isabel, ¿vale? Que lo queréis constituir como un grupo estable y básicamente... Vale, entonces vamos a hacer una cosa, voy a... solo con el, digamos, el apoyo que me otorga todas las discusiones que hemos tenido y las que tuvimos ayer, voy a hacer de presidenta de la red de agencias para pedirte que, por favor, mantengas esta idea y que, por favor, contéis con nosotros. Básicamente porque es totalmente nuestro interés asegurarnos de que podemos apoyarlos, tenemos dispositivos de formación, tenemos dispositivos que estamos tratando de perfeccionar, te consta, porque en muchos de ellos tú estás involucrada, de mejora metodológica y efectivamente la prestación de servicios, o sea, en la medida en que seamos capaces de que realmente desde todas las comunidades autónomas las peticiones sean muy relevantes, y las decisiones ligadas a cartera de servicios que cada uno tomamos en la nuestra. En la Comisión de Cartera de Aragón, y veo algunos miembros por ahí sentados, se toman muchas decisiones. Bueno, pues en la medida en que consigamos que el trabajo nacional beneficie el trabajo local, que al final es el que tiene que decidir la asistencia, pues contad con nosotros. ¿Vale? Bueno, con todo dolor de... supongo vuestros corazones también, pero os aseguro que el siguiente paso es todavía más interesante. Tenemos a Teresa Molina. Teresa está al frente de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Andaluza, una de las decanas en la red, no por edad, sino por intensidad y por tiempo que llevan, 20 años. Acabamos de celebrar de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en Andalucía. Y lo que Teresa nos va a contar, me gustaría poner énfasis en esto porque también es parte de nuestras reflexiones de siempre, ¿verdad, Teresa? Bueno, se están produciendo ahora muchas cosas en Europa y Teresa nos dará el detalle de la manera en la que estamos participando como país miembro en estas iniciativas. Pero hay una cosa que hemos descubierto, o sea, se viene trabajando desde hace muchos años y como individuos, o sea, como distintas agencias en proyectos internacionales de todo orden. Un poco así es como también hemos adquirido bagaje y capacidad de influencia en hacia dónde iban las metodologías, ¿no? Pero lo que hemos aprendido en esta última temporada es que en realidad tenemos un modelo envidiable, ¿verdad? Es decir, que ahora somos estudio de caso para la nueva iniciativa de la red de evaluación de tecnologías sanitarias en Europa, porque resulta que una de las cosas que nos pasa a los países europeos es que, primero que tenemos fronteras comunes, lo cual influye mucho en lo que pasa, que tenemos a nuestros ciudadanos totalmente, mientras no se caiga bajo la Unión Europea, perdonad el chiste negro, existe la directiva transfronteriza y nuestros ciudadanos pueden transitar de un sitio a otro. Desde luego los mercados lo hacen, el consejero lo señalaba esta mañana, no hay fronteras. Entonces, ¿qué sucede? Que hay que optimizar esfuerzos de evaluación de tecnologías sanitarias, pero ya no a nivel nacional, a nivel europeo. Pero claro, hay que preservar esta cercanía al contexto. Bueno, pues resulta que el modelo español, probado por 10 años, ya hace esto. Ya tiene mecanismos de reconocimiento mutuo, mecanismos de reparto de trabajo y mecanismos de coordinación que, bueno, pues que ahora en Europa se plantean si es probablemente el que tienen que adoptar. O sea que esto creo que también es motivo de orgullo para nosotros. Teresa, te doy la palabra. Gracias.
Sandra, de nuevo agradeceros la iniciativa de la organización de esta jornada y esta parte abierta, y a los que nos acompañáis, que no sois miembros de la red directamente porque no trabajáis en alguna de las agencias. Agradeceros también el que estéis aquí porque vuestro conocimiento de la red, vosotros sois nuestros destinatarios, y conocer de vosotros lo que queréis que nosotros hagamos es importante para que nosotros avancemos. Lo que voy a contar es más de lo que ya se estaba hablando. Lo único que tenemos que imaginar es que, como el Zoom de Google, ahora lo retiramos y los límites que vamos a ver no son los de nuestras comunidades autónomas, sino que vamos a ver los límites de país, y podríamos hablar incluso en todo el globo terráqueo. Pero bueno, luego centraremos el tema en la cooperación. Si preguntáramos a la sala cuáles son los motivos de la cooperación, casi saldrían aquí. Yo voy a pasar brevemente por estos motivos. Hablaremos de lo que se ha conseguido en cooperación europea hasta el 2015, porque hay una parada y un inicio de otra nueva acción. Cómo el desarrollo legislativo ha acompañado a todos estos logros, y de hecho, digamos que la cooperación ha sido motivada por la decisión política de que hubiera este desarrollo legislativo, la acción conjunta europea en la que estamos ahora inmersos y cuáles son las líneas de futuro. La cooperación entre profesionales de evaluación de tecnologías sanitarias nace de motu propio, pero entre los profesionales y los organismos, sin decisión política, digamos, ninguna. De hecho, lo que veis aquí es la página de INNATA. INNATA es la Asociación Internacional de Agencias Públicas de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que existe desde 2003, y entre nosotros, la agencia decana que sosteba, tenemos aquí a José Asúa, que fue presidente de INNATA durante una parte de su vida. Y lo que concitaba el interés de unirnos ahí era compartir los problemas que teníamos cada uno en nuestro país, qué retos nos enfrentábamos, qué metodologías podríamos desarrollar todos de forma conjunta para seguir avanzando. INNATA es, digamos, global, de todo el territorio internacional. Y los motivos no se os escaparán. Ya se ha hablado de que el mercado es global, la agenda de evaluación que tenemos en cada país es muy similar al país de al lado, estemos en Europa o no. Las necesidades técnicas que necesitamos, lo que necesitamos para hacer el trabajo de evaluación también es muy común. Podemos compartir herramientas, podemos compartir métodos. Nuestra experiencia y competencia es bueno compartirla porque así se avanza más rápidamente en los desarrollos metodológicos, y lo que sí está claro que las evidencias pueden ser globales y hay que respetar el contexto porque las decisiones se siguen tomando a nivel local. Perdón, la decisión es local, me he equivocado ahí. En INNATA el desafío de trabajar para mayor eficiencia sí se cumple desde el punto de vista metodológico. En el contexto global mundial, hacer evaluación que fuera reutilizable es más complejo, pero tampoco lo podemos, digamos, olvidar. Lo que en definitiva queríamos es ver qué capacidad tenemos de evitar duplicidades en el trabajo y reutilizar lo que hace cada agencia, lo haga donde lo haga, utilizando las partes que son reutilizables y no las que de contexto local, y colaborar todos en la adquisición de competencias en evaluación. Esto no se nos escapará que tiene barreras que también podéis intuir y que de forma muy breve, pasando por encima, las pongo aquí algunas. Las normativas, cada país puede tener una normativa diferente que nos obliga a delimitar dimensiones y criterios a incluir en la evaluación distintos. Los plazos para el desarrollo de los proyectos están muchas veces vinculados al proceso normativo que está regulado sobre cuándo hay que dar respuesta a una petición de precio y reembolso. Limita también la definición del alcance de cada proyecto, incluso define o condiciona a los comparadores. En muchos países, llevándolo a la práctica, el comparador tiene que ser, si hablamos de fármacos o dispositivos, un fármaco que tiene la indicación autorizada. En otros países el comparador puede ser un dispositivo que no tenga esa indicación autorizada, pero que se esté usando de forma en uso compasivo. Y, por supuesto, organizacional. Los sistemas sanitarios de los países somos diferentes. Pero en Europa teníamos otro contexto que no ocurre a nivel mundial, y es que nosotros estamos en la Unión Europea. Y la Unión Europea es un proyecto político decididamente que apuesta por la libre circulación de personas, por el desarrollo conjunto con una convergencia para que todos los Estados lleguemos a un punto común y vayamos rompiendo las brechas y acortando las brechas que existen entre nosotros. Y esto nos daba una potencia tremenda para desarrollar una cooperación que fuera mucho más operativa y redundara en producción conjunta.
En 2005, también hicimos 10 años el año pasado, empezó la colaboración EUNETA, que es la red europea de organismos públicos de evaluación de tecnologías sanitarias. Entonces eran 35 organizaciones de 13 países, la configuración de la Unión Europea es distinta, con estos objetivos. Queríamos compartir no solamente la producción, pero para eso teníamos que diseñar herramientas que fueran comunes, minimizar las duplicidades y apoyar a los países que se fueran incorporando al entorno europeo, que se incorporaban a la evaluación de tecnologías más tardíamente. Se trataba además de generar confianza entre nosotros, porque no me negaréis que si alguien quiere reutilizar un producto de otro país, lo que tiene que tener una confianza plena que el procedimiento que se ha seguido es idéntico al tuyo y cumple unos criterios de calidad. Como veis, es el mismo proceso, retomando las palabras de Sandra, que nosotros hemos hecho en España a nivel regional. Y esto casi al mismo tiempo, porque empezamos en 2006, empezó en Europa. En 2006 hubo un proyecto financiado por fondos europeos, luego hubo un año de financiación propia por los estados que colaborábamos. Desde el principio, muchas de las agencias que estamos en la red participamos desde este inicio y ha habido dos acciones conjuntas. Las acciones conjuntas europeas, sabéis que son cofinanciadas por la Unión Europea y el Estado miembro, y lo que responde es a una decisión y un interés compartido en lo que se está haciendo en esa acción conjunta. En el 2016 hemos empezado la tercera, que ahora entraremos con más detalle. ¿Qué se produjo durante estas dos primeras acciones conjuntas? Lo que ha sido la base de lo que va a ser la del 2016, el entramado que soporta que se pueda hacer producción conjunta. Hemos producido guías metodológicas en el espacio web de EUNETA, que lo encontraréis fácilmente simplemente colocando en Google EUNETA saldrá lo primero, está muy bien posicionado. Encontraréis todas las guías metodológicas, pero también herramientas. La primera herramienta que veis ahí relacionada, la Postdatabase, es la base de datos de proyectos en marcha. Esto nos permite, cada vez que vamos a iniciar un proyecto en cada una de nuestras regiones, saber si alguien en Europa lo tiene en marcha, preguntar si el deadline coincide con el nuestro y podemos esperar y evitar nosotros hacer el proyecto y luego adaptar el que ellos publiquen, o incluso sumarnos a su proyecto y ser colaboradores y producir conjuntamente. La segunda es una base de datos sobre necesidades de generación de evidencia adicional, cuando se evalúa un producto, un medicamento, un dispositivo y no hay evidencia suficiente. En vez de poner en marcha, o no has tomado la decisión de poner en marcha el estudio de monitorización postintroducción, puedes ver si otro país lo ha puesto en marcha o ponerte a la espera por si alguien lo pone en marcha, sumarte al proyecto. La herramienta Core Model es el método sistemático del proceso de evaluación. Y luego se han diseñado formularios para solicitud de evaluación para aquellos países en el que el proceso de evaluación comienza con la solicitud por parte de la industria fabricante. Lo último que hemos diseñado es una herramienta para adaptación de informes, preveyendo el boom de la evaluación conjunta que vamos a tener ahora. Esta herramienta lo que permite es, con un informe de un país, pasarle una serie de preguntas claves para tomar la decisión si adaptar ese informe a tu país y qué modificaciones tienes que hacerle para adaptarlo a tu contexto local. ¿Y qué desarrollo legislativo ha acompañado a todo esto? Ya se ha comentado aquí, la Directiva 24 de 2011 sobre salud, asistencia sanitaria transfronteriza tiene un artículo reservado a la cooperación en la evaluación de las tecnologías sanitarias. Se trata lo que motivó toda esta cooperación europea. Los primeros borradores de esta normativa, de esta directiva, estaban en 2008 y hablábamos que EUNETA se puso en marcha en 2005. Es decir, los dos primeros años se ha estado un poco haciendo que los Estados miembros reconozcan la necesidad de que la toma de decisiones basada en la evidencia, las evidencias sean las mismas las que se utilizan en los países y que las diferencias que puedan existir entre uno y otro sean necesariamente por contexto local, porque la decisión de incorporación o no de una tecnología sigue siendo soberana de cada Estado miembro. Pero lo que es la primera parte del proceso, que es la evaluación de las dimensiones que pueden ser transferibles de un país a otro, lo que queríamos era garantizar que se hacía con los mismos procedimientos para que las diferencias de acceso de los ciudadanos no estuvieran en ese proceso de evaluación, sino en el de adaptación al contexto local.
Esta directiva empezó su implantación con la creación de la HTA Network, que es el órgano que acoge a todos los organismos responsables de evaluación de tecnologías sanitarias. En este caso no son las agencias, sino son los organismos nacionales que coordinan o apoyan o de quien depende la evaluación de tecnologías sanitarias. En nuestro caso es el Ministerio de Sanidad quien está representado en este grupo, que es voluntario, pero que ahora mismo está en todos los países. No sé si Paloma me corrige, pero yo creo que están todos los países representando, aunque es una red voluntaria. Tiene una página web también, si queréis seguir sus desarrollos, donde están cargados todos los documentos fundacionales y todos los planes de trabajo que se han realizado desde entonces. Y nació con estos objetivos que ya se le exigía desde el artículo 15. Facilitar la cooperación, maximizar la eficiencia y facilitar todo ello para facilitar el acceso temprano, el acceso precoz de los pacientes a las tecnologías sanitarias. Como decía, España está representada por la Subdirección de Calidad. Una de las agencias, y de forma rotatoria, acompañamos a la Subdirección de Calidad como asesor técnico a las reuniones. Y EUNETA, la red de agencias europeas, en este caso sí, fue designado por la HTA Network como órgano científico y asesor y operativo de esta red. La HTA Network se ha dotado de un documento estratégico donde plantean la estrategia a largo plazo, y uno de los primeros trabajos en que colaboramos desde España fue el Reflection Paper, el documento de reflexión sobre barreras y facilitadores para la reutilización y la evaluación conjunta, donde se hizo un análisis profundo de qué deberíamos reutilizar y cómo. No me voy a detener aquí ahora, pero sí podemos solamente señalar que podemos reutilizar no solamente informes de evaluación conjunta o informes propios, ya no se limitaba a aquellos que estuvieran desarrollados por más de 2 países, sino podía estar un informe directamente realizado en España y puede ser adoptado por Austria. De hecho, durante la acción conjunta número 2 hemos estado pilotando este proceso y aquí en España hemos hecho alguna adaptación de algún informe de otro país europeo. Pero lo que es más importante y es lo que tenemos que revisar como país de aquí adelante es cómo podemos facilitar la reutilización de estos productos que generemos en Europa con un método común. Tenemos que revisar cada uno de los Estados miembros los requisitos legales para iniciar un proceso de evaluación, cómo se presentan los datos para evaluar. En unos países los presentan la industria, en otros nosotros, por ejemplo, empezamos la evaluación de nuevo. La barrera idiomática tenemos que pensar cómo salvarla. Tenemos que insistir en procedimientos comunes y de reconocimiento mutuo, y ahora veréis cómo lo estamos haciendo, y difundir los procesos y las ventajas de la evaluación conjunta. En lo que nos hallamos es que la petición que ahora llega desde una comunidad autónoma, voy a poner por ejemplo la mía, en unos años puede formar parte de una red europea de agencias más que de nuestra propia red, sin perder nosotros nuestra identidad. ¿Esto cómo nos ha impactado a la red española? Pues desde hace ya 2 años, viendo que se ponía en marcha una tercera y nos dicen que última acción conjunta, y veréis ahora por qué, empezamos a adaptar nuestros manuales metodológicos a los manuales de UNESCO. Ya se ha comentado aquí que tenemos una guía metodológica para la elaboración de informes, está en nuestra página web. Yo animo a que la consultéis, no solamente los que trabajamos en la red tenemos que seguirla, pero los que hacéis evaluación de tecnologías sanitarias en los centros es totalmente factible a seguir esta guía también. Tenemos la herramienta para verificación, criterios de calidad de las agencias de la red española. Estamos ahora intentando, ya lo tenemos hecho, un manual de calidad de cada uno de los nodos de la red que está ahora en conexión con el manual de calidad de la red europea. Y estamos trabajando en una guía metodológica para la elaboración de recomendaciones. Si en 2005... me podéis llamar la contraria a los que no estuvierais en 2005. Si en 2005 nos hubieran dicho la primera vez que fuimos a UNETA que hoy o el año pasado íbamos a hacer la red modelo en la que la comisión se fija para poder implantar el modelo, yo no me lo hubiera creído. Pero esto que veis aquí, la primera fue una exposición que hicimos de cómo nos gestionábamos en España en una asamblea plenaria de UNETA en el 2015.
Y la segunda foto y presentación fue la que hicimos a los coordinadores de la acción conjunta número 2 y número 3 que vinieron al Ministerio a petición propia para que le explicáramos el sistema de gobernanza y de trabajo de la red. ¿Y qué es esto de la tercera acción conjunta y la última? La Unión Europea está decidida y firmemente decidida a que a partir del 2020 lo que tengamos es una estructura estable, y esta acción conjunta lo que va destinada es a probar, hacer una prueba de esfuerzo, como los bancos, probar el tema de producir en práctica real. Ahora ya no van a ser pilotos, sino a partir de ya tenemos una agenda común europea que se está configurando poco a poco. También he de decir que la herramienta PRITEC ha sido muy valorada como para ser la base de lo que fuera la herramienta de priorización europea. El tener una agenda europea significa que tenemos que priorizar entre todos, tienen que priorizar los Estados miembros y cada uno de los nodos tenemos que decidir en qué colaboramos, con lo cual vamos a tener que simultanear nuestra agenda con la agenda europea. No simultanear, hacerla coincidir. Lo que vamos a trabajar menos, más, porque vamos a hacer más proyectos, pero vamos a trabajar menos porque evitaremos duplicidades. Estos son los objetivos de la acción conjunta número 3. Vamos hacia una estructura de evaluación estable, con un objetivo claro de aumento de la producción y de evitar la reutilización. Todo ello para promover una atención sanitaria y un uso de las tecnologías sanitarias basadas en la evidencia sostenible y con criterios de equidad en todo el Estado europeo. Es lo mismo que tenemos en nuestro país, pero a nivel europeo. Estos son todos los países, están prácticamente colaborando todos. De 50... no me acuerdo cuántos son ahora, 61 partners, los afiliados son entidades que colaboran pero que no tienen el nombramiento directo. Creo que estamos todos los países de la Unión Europea, salvo Luxemburgo, que se incorporó al final, creo que sí. Y los objetivos de la acción conjunta se distribuyen en paquetes de trabajo, de los cuales la producción está alojada en dos. La producción conjunta de informes de evaluación de tecnologías sanitarias y la generación de evidencia durante el ciclo de vida de la tecnología. Y aquí se incluyen tanto los diálogos tempranos, que es asesoría científica a las empresas desarrolladoras en fase precomercial, como los estudios de monitorización postintroducción, que también están seguidos muy de cerca por la Unión Europea. Señalar que tenemos la suerte de que uno de nuestros miembros de la red, que es el Instituto de Salud Carlos III, lidera el paquete de trabajo número 2 sobre diseminación, y prácticamente en todos los paquetes estamos una o más agencias españolas. Señalar también que en el paquete de implementación nacional, como comentaba Sandra, hemos sido un caso de estudio y nos veréis por ahí publicado en breve. ¿Qué esperamos de esto? Pues lo ya dicho, una agenda de trabajo común para tener mayor capacidad de producción, para dar mejor respuesta a las necesidades del sistema sanitario, de los sistemas sanitarios, en este caso europeos, en el que se incluye el nuestro. Y el 2020, que será el final del año siguiente de la acción conjunta europea, lo que se espera es que esté en marcha ya el sistema, el órgano sostenible y ya a largo plazo de evaluación de tecnologías sanitarias europeos. Ahora mismo esto que veis aquí es una llamada a consulta pública de las propuestas que ha hecho la Comisión Europea sobre cómo debe ser este modelo. Pueden colaborar en la consulta cualquier tipo de organización nacional, regional, científica, profesional, individual, pacientes y profesionales. Os animo a que echéis un vistazo a qué se propone ahí y pongáis vuestra opinión, porque Europa, al fin, somos todos. Y la ETS en el mundo sigue colaborando. El proyecto Innata se nutre o se colabora con varias redes, no solamente UNETA, sino que en el espacio latinoamericano se fundó RedExa, y en Asia y Oriente, no próximo, en Asia, está HT Asia Link. Digamos que la colaboración en tecnologías sanitarias desde los profesionales se ve como una necesidad, pero lo que nos ha brindado la Unión Europea es verdaderamente importante y estamos siendo observados desde todo el mundo. Y todo esto.
Bueno, pues veo que allí al fondo ya tenemos... Me pregunto por qué. Iñaki, igual quieres presentarte. Iñaki Gutiérrez Ibarlucea, pertenezco al Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País Vasco, del Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Primero agradecerle a Teresa que nos haya explicado también un tema tan complejo y con tantos proyectos y tantas redes. La segunda era una matización doble y una sugerencia. La matización doble iba relacionado, uno, por una parte, con la evidencia global, y la evidencia es parcialmente global, y ahora me explico. Y luego estaba relacionado con el tema de las duplicidades. Y en el caso de la evidencia parcialmente global, y me explico por ello, lo digo porque hay otras evidencias que no son la parte de eficacia y la parte de seguridad, que no son compartibles, que es la parte ética, la parte social, la parte organizativa, la parte cultural, que conforman parte de las decisiones y que explican por qué las decisiones son finalmente locales. Y luego el tema de la segunda matización en cuanto a las duplicidades. Yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de sensibilización a la sala y yo en general a los sistemas de salud para que se evite, cuando se vean dos informes de evaluación sobre el mismo tema, que se diga que hay una duplicidad. No es cierto que haya una duplicidad. Puede haber una duplicidad en los dominios que se evalúan porque están relacionados con la toma de decisiones locales. Y eso están relacionados con la evidencia parcialmente global. Sería una desgracia que cuando copiamos un informe de NICE sobre efectividad o eficacia y seguridad, no digamos que lo estamos copiando, y eso me parece que en parte podrían acusarnos de plagio, pero hay una porción muy alta que está relacionada con para quién tenemos que dar esa información para que tome la decisión, y eso es parcialmente evidencia que llamaríamos parcialmente global. La otra sería hasta qué punto incluso la parte de eficacia, y es una de las cosas que plantearía también a la sala, tiene una alta validez externa. Y es una de las broncas que en estos momentos tenemos a nivel europeo sobre valor para cada sistema de salud relacionado con la efectividad comparada. Y es el valor, no el valor teórico relacionado con un ensayo, sino el valor real con nuestros pacientes. Y la sugerencia va relacionada por si alguno de los que estamos en la sala, en algún momento de vuestra vida, o bien os piden un consejo, o bien llegáis a promocionaros como un alto cargo de la administración, de cualquiera que sea, que no tenga la certidumbre o la incertidumbre de si plantea un HTA o EMA-HTA, que lo he oído por parte de algún ministro de la Unión Europea, de aquello que como la evidencia es global, entonces ¿por qué no planteamos una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias a nivel europeo? Pues que se le quite la cabeza, porque la evidencia es parcialmente global y la decisión siempre es local. Gracias, Iñaki. Por supuesto, no he querido entrar en detalles de dimensiones de evaluación porque el tiempo es limitado. El proyecto europeo parte de que las dimensiones, cuando hablamos de dimensiones, hablamos de criterios que se van a compartir y que son transferibles, son la eficacia y la seguridad. El resto de dimensiones, como ha hablado Iñaki, son de contexto local y tendríamos que rehacerlas en nuestro entorno. Y para saber si la evidencia que disponemos es global o no, es para lo que se ha diseñado la herramienta de evaluación de posible transferencia a tu entorno, la herramienta de adaptación de UNETA. No se puede hacer una adaptación o adopción de un informe de otro entorno sin técnicamente haber pasado el checklist que supone esa herramienta de adaptación. Yo solo añadir una cosilla más, que es que hemos de tener en cuenta todo el rato cuando hablamos de esto de no duplicar esfuerzos y tal, que efectivamente para mantenerse al día con los niveles de innovación, de incorporación, de acceso al mercado de nueva tecnología o de intento de acceso al mercado de nueva tecnología, obsolescencia de la vieja, hace falta mucha musculatura, muchísima. Entonces, básicamente no es una cuestión de que todos hemos de coger los informes de NICE, básicamente es una cuestión de si NICE ya ha hecho esa parte del trabajo, es adaptable, nosotros la adaptamos y nos dedicamos a evaluar otras cosas. Y esas no las copiará NICE. O la autotolite de la santé, depende, ¿no? ¿Vale? Entonces, que esa es un poco la lógica en la que nos estamos manejando. Una pregunta más, si alguien...
Bueno, pues vamos a tomar un café. Muchísimas gracias a todas las ponentes.